En este vídeo veremos la definición de fugacidad y también veremos algunas ecuaciones de estado de gases reales. Comenzamos viendo ecuaciones de estado para gases reales. La primera ecuación es la ecuación de Van der Waals. Van der Waals obtuvo el Premio Nobel de Física en 1910 por esta ecuación. Buscaba corregir dos grandes defectos de la ecuación del gas ideal. Uno, la descripción de las moléculas como puntos matemáticos, y dos, la falta de interacciones diferentes al choque elástico. ¿Cómo interpretamos físicamente las constantes de Van der Waals? La A depende de la intensidad de las atracciones intermoleculares y la B depende del tamaño molecular. Por ejemplo, en el caso del helio, vemos que el valor de A es el más pequeño de la tabla, lo cual concuerda con su calidad de gas noble que no interactúa con nadie, ni siquiera consigo mismo. Por eso el helio es el elemento con la temperatura de ebullición más baja de todos. Dado que la molécula del helio es monoatómica, el valor de B también es el más pequeño de la tabla. En el oxígeno, el valor de A es apreciablemente mayor que en el helio, lo cual concuerda con una temperatura de ebullición mucho más alta que la del helio, y su valor de B también es mucho más grande, debido a que el átomo de oxígeno es mucho más grande que el helio y su molécula es diatómica. El agua siempre es especial. Sus fuertes puentes de hidrógeno se ven reflejados en un valor bastante alto de A, mientras que el valor de B es parecido al del oxígeno. Por último, el benceno. Su valor de B es el más grande de la tabla, y sabemos que la molécula de benceno es la más grande de los 4 casos mostrados. Sus interacciones son tan fuertes que es líquido a temperatura ambiente, y eso concuerda con un valor muy grande de A. A diferencia del agua, el benceno no interactúa por puentes de hidrógeno, sino por interacciones de nubes pi formadas por sus sistemas de dobles enlaces deslocalizados, como se muestra en la imagen. Todos los modelos tienen sus límites y errores. En el caso de la ecuación de Van der Waals, dado que es un polinomio cúbico en el volumen, vemos que presenta un mínimo y un máximo. El ejemplo que vemos muestra unas isotermas para el metano. Esto significa que en la región entre el mínimo y el máximo hay un comportamiento físicamente imposible, ya que al aumentar el volumen aumenta también la presión. Esto es debido únicamente a la forma matemática de la ecuación de Van der Waals. Hay muchos valores de constantes de Van der Waals tabulados en la literatura, pero si fuera necesario calcular las constantes A y B, podemos usar las fórmulas mostradas. Tc y Pc son la temperatura y la presión críticas, respectivamente. Una ecuación muy importante es la ecuación virial. Fue propuesta por Kamerlingh-Onnes en 1901. Aquí Z, el factor de compresibilidad, es expandido en serie de potencias del recíproco del volumen molar. Los coeficientes viriales dependen solo de la temperatura. Redlich y Kwong mejoraron la ecuación de Van der Waals considerando la dependencia de la constante A contra la temperatura. Las A y B de Redlich-Kwong son diferentes de las A y B de Van der Waals. Los valores de A y B de Redlich-Kwong son diferentes a los valores de Van der Waals. Para calcularlos utilizamos las fórmulas mostradas. Tc y Pc son la temperatura y la presión críticas, respectivamente. Ahora pasaremos al problema de calcular propiedades de mezclas de gases. Para una mezcla de gases ideales, usamos la ley de Dalton. Así que solo tenemos que sumar los moles de todos los componentes de la mezcla. La ecuación del gas ideal no distingue un gas de otro. Pero para Van der Waals eso no funciona, porque los números de moles son por componente. Van der Waals sí distingue un gas de otro. No podemos sumar los moles así como así. Para calcular las propiedades de mezclas binarias de gases reales, empleamos unas ecuaciones llamadas reglas de mezclado para combinar las constantes. Aquí vemos las reglas de mezclado para las constantes de Van der Waals.
X1 y X2 son las fracciones molares de los componentes de la mezcla. Ahora vemos las reglas de mezclado para la ecuación virial. X1 y X2 siguen siendo las fracciones molares de los componentes. Pero ahora tenemos una constante intermedia, designada por B12, que cuantifica las interacciones entre moléculas de diferente tipo. Ahora veremos el potencial químico de gases reales y de sus mezclas. Las ecuaciones ideales tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, la ecuación del gas ideal solo la podemos usar a presiones bajas y temperaturas altas. Así que todas las ecuaciones derivadas a partir de la del gas ideal también tienen grandes limitaciones. Pero las ecuaciones ideales tienen una gran ventaja. Su forma algebraica sencilla las hace fáciles de manejar y de entender. Intentar usar ecuaciones reales haría el manejo algebraico muy difícil y probablemente muy improductivo. Así que para no batallar, haremos una chapuza. Tomamos la ecuación para la energía de Gibbs de un gas ideal puro y ponemos algún número que haga que funcione para el caso real. ¿Qué es ese número misterioso? El valor, simbolizado por F, se llama fugacidad y es un valor similar a la presión del gas, solo que corregido para que la ecuación, que tiene forma ideal, dé el resultado real. La fugacidad mide la desviación de la idealidad. Es un número que mide qué tanto difiere el comportamiento real del ideal. Tomamos el comportamiento ideal como punto de referencia porque es más fácil de entender. A lo largo del curso será muy importante aprender a cuantificar las desviaciones de la idealidad. Una manera sencilla de calcular una desviación de la idealidad, digamos que le llamamos alfa, es hacer una resta. Alfa es igual al volumen molar ideal menos el volumen molar real. Pero sabemos que el volumen ideal es igual a RT sobre P. Entonces, sustituimos en la expresión para alfa. El volumen real lo medimos experimentalmente o lo calculamos a partir de una ecuación de estado para gases reales. Ahora regresamos a la fugacidad. Recordemos que para un proceso isotérmico, el diferencial de energía de Gibbs real es igual al volumen molar real por el diferencial de la presión. Entonces igualamos con la expresión de la fugacidad. Y separamos los términos, todos los diferenciales de un lado y todo lo demás del otro. Comparemos las expresiones que acabamos de deducir. Vemos que el término del volumen real tal vez podríamos sacarlo de la desviación de la idealidad. Así que dividimos alfa y su expresión entre RT. Y vemos que ya casi tenemos el término que buscamos, solo falta aislarlo. Así que aislamos el término buscado. Ahora tenemos la fugacidad expresada en términos de la desviación de la idealidad. Pasamos a la derecha el diferencial de presión y vemos que se forma un diferencial conocido. Es el diferencial del logaritmo natural. Observamos que tenemos los diferenciales de dos logaritmos. Así que los juntamos en el lado izquierdo de la ecuación. E integramos. La integral de alfa va desde 0, o sea comportamiento ideal, hasta p, y la calculamos mediante integración numérica, la ya conocida regla de los trapecios. Para calcular el potencial químico de un componente en una mezcla de gases ideales, usamos esta fórmula, en la que el potencial químico del componente I es igual al potencial químico del componente I en el estado de referencia más nRT por logaritmo de la presión parcial del componente. El estado de referencia es la presión parcial del componente I igual a 1.
Para calcular el potencial químico de un componente en una mezcla de gases reales, usamos la misma chapuza anterior, o sea, ponemos la fugacidad en lugar de la presión. Pero ahora el estado de referencia es la presión parcial del componente I. No olvidemos que la fugacidad es una medida de la desviación de la idealidad. Las fugacidades son muy importantes en la estimación del destino ambiental de sustancias químicas. El estudiante avispado habrá observado que no vimos cómo calcular las constantes para la ecuación virial ni las reglas de mezclado para Redlich-Kwong.